La hemorragia subaracnoidea indica cuál de las siguientes es una medida correcta del tratamiento general. La hemorragia subaracnoidea, casi más del 80% de los casos tiene origen no traumático y el 20% es de origen traumático, ¿no es cierto? Y el origen no traumático está asociado sobre todo a aneurismas en los pacientes de mediana edad y en los pacientes jóvenes va a estar asociado a malformaciones vasculares, ¿ya? Entonces, tanto un paciente con hemorragia subaracnoidea, que es el sangrado a nivel del espacio donde está el líquido cefalorraquídeo, en cualquier paciente con un traumatismo cráneoencefálico, luego de haber asegurado nuestro ABC, ¿no es cierto?, debemos hacer el manejo del caso. ¿Qué vamos a usar? ¿Corticoides? Antes se utilizaba corticoides, pero ahora ya no, ¿no es cierto? Ya no se utilizan porque no tiene ninguna valoración o ninguna respuesta porque no funciona como antiinflamatorio. Si quieren un antiinflamatorio y disminuir la hipertensión intracraneana producida por el edema, tienen que dar manitol, pues disminuir el edema, no corticoides. ¿Ya? Antifibrinolíticos, lo hacemos sangrar más al paciente, ¿no es cierto? Plan de hidratación isotónico. En realidad lo que se utiliza para hidratar es un componente que vaya en relación al plasma, ¿no es cierto? O sea, una solución isotónica y el cloruro de sodio o el lactato cumple esa función, o sea, un cristaloide. Entonces, recuerden, todo paciente, tanto sea como hemorragia subaracnoidea o paciente tequeado, la solución que tenemos que utilizar es cristaloide, o sea, cloruro, no usar dextrosa, porque la dextrosa genera mayor edema en la célula y vamos a generar mayor aumento de la presión intracraneana. ¿Ya? Recuerden, ¿cuál es el alimento de la célula de las células nerviosas? La glucosa. Y la glucosa siempre va a ir acompañada de agua. Entonces, si le damos glucosa al paciente tequeado, la glucosa va a ir al encéfalo, va a entrar a la célula, pero va a entrar con agua y va a edematizar. Entonces, por ende, no dextrosa. Cloruro de sodio, su requerimiento adecuado, ¿no? Obviamente, si el paciente está con un TEC moderado, estará con ventilación asistida, máscara de Venturi, cánula binasal. Todo paciente politraumatizado tiene que tener soporte oxigenatorio. Así no tenga trauma torácico, así no esté tequeado, pero tiene que tener soporte oxigenatorio. Por lo menos una cánula binasal. Por lo menos eso. Entonces, ¿qué hacemos? Hidratamos con una solución isotónica, ¿no es cierto? Esa es la respuesta. ¿Hiperventilamos por sospecha de edema cerebral? No, ¿no es cierto? Sí debemos de dar soporte oxigenatorio. 3 litros con cánula binasal es suficiente si es que no tiene patrón de distrés respiratorio. ¿Antibiótico-terapia? No. Entonces, plan de hidratación isotónico. Si tiene signos de hipertensión intracraneana, ¿no es cierto? Focalización, cefalea, manitol. ¿Ya? Protector de mucosa gástrica, ¿no es cierto? Porque estos pacientes suelen hacer úlceras de estrés, ¿ya? Analgésicos en caso lo requiramos y observación, cabeza en 30 grados y observación, nada más que observación. Y obviamente que lo evalúe el especialista, pues, neurocirujano, recién. Entonces las medidas generales, especialmente en la hemorragia subaracnoidea, lo que tenemos que evitar, ¿no es cierto?, es que el paciente haga resangrado y haga vasoespasmo, porque la mortalidad del resangrado va a ser mayor que el primer sangrado. Entonces, hacemos nuestro ABC, como les decía, la hidratación con cristaloides y podemos utilizar vasodilatadores como el calcio antagonistas, el nimodipino famoso, ¿no? Analgesia, en caso requiere el cuadro terapia anticonvulsivante, profilaxis gastrointestinal, mantener una presión arterial media adecuada para evitar hipoperfusión cerebral, ¿no es cierto? Y esto nos genere otros síntomas que no van a ser favorables para el paciente. Controle la temperatura y la glucosa para que no aumentemos el edema cerebral. Entonces, el riesgo de una hemorragia subaracnoidea, desde el punto de vista médico, esto lo van a ver creo en neurocirugía o neurología cuando lo hagan, ¿no? Las hemorragias subaracnoideas la mayoría de las veces son de causa médica, o sea, no tienen origen traumático, salvo un pequeño porcentaje. Y la característica de la hemorragia subaracnoidea es la cefalea súbita e intensa, ¿no es cierto? Es una cefalea que nunca uno lo ha sentido, sobre todo de origen occipital y que va asociada a ¿qué? A rigidez, ¿no? Rigidez y cefalea intensa, hay que pensar en hemorragia subaracnoidea hasta no demostrar lo contrario. A veces nosotros hacemos cefaleas tensionales, ¿no? Yo hice una vez un tipo ese tipo de dolor.
Creo que fue una migraña, no sé, se desapareció así espontáneamente también. Pero cuando tuve el dolor, yo sospeché que podía tener algo en la cabecita, me tomé mi tomografía, el neurólogo se asustó porque no había nada y sospechó que podía estar haciendo una hemorragia subaracnoidea. Y me empezó a dar pues nimodipino y vasodilatadores cerebrales, ¿ya? Y yo la verdad soy pues por poner una ampolla tienen que perseguirme entre 20, ¿ve? Nunca me he puesto una ampolla, salvo una vez que me pusieron tramal y desde ahí creo que nunca más, ¿ya? Ni pastillitas, ¿ah? Pero esa vez sí tomé porque me dio miedo, ¿ya? Y hizo una ansiedad fóbica, o sea, y eso me lo trataron acá pues con clonazepam, ¿no? Han tomado también ustedes, ¿no? No es un pecado decirlo. Pero era eso, ¿no? O sea, una cefalea por estrés lo que me pasó. No era una hemorragia subaracnoidea, pero ya me tomé mi modipino, mi sinocen, todas esas cosas, ¿no? Bueno, una etapa de mi vida. Un paciente politraumatizado con fractura inestable de pelvis, ¿no? Ingresa estupuroso. Frecuencia cardíaca de 140 por minuto. Tensión arterial 8,4, está chocado. Y frecuencia respiratoria de 42 por minuto. Mala mecánica respiratoria. Se reanima inicialmente con 2 litros de cc, 2000 cc de cristaloides, ¿no? Que es lo que debemos hacer. Le pasamos 2 unidades de paquete globular sin respuesta alguna. Acá este paciente está sangrando. Con este paciente tenemos que ubicar la zona de sangrado, sea tórax, sea abdomen, o sea un sangrado oculto en el retroperitoneo en pelvis, ¿no? Entonces debemos actuar. Creo que las lesiones, los hematomas más difícilmente controlables son los de pelvis. Porque en la zona pélvica nosotros tenemos los plexos presacros que están tan profundamente localizados que la accesibilidad es recontralimitada. Quirúrgicamente nosotros no tenemos accesibilidad a esa zona, porque los vasos son, muchas veces corren a lo largo de la cara anterior del sacro, ¿no? Son vasos importantes que acceder a esa zona por la localización y por la estrechez que tiene la pelvis es muy difícil. Entonces quirúrgicamente muy pocas veces resolvemos este tipo de problemas. Entonces ahí ya llamamos al angiólogo o al vascular y ellos hacen primero una arteriografía para detectar la zona de sangrado y podemos hacer embolizaciones para controlar el sangrado, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con estos pacientes. Entonces, este es un paciente chocado que a pesar de los 2 litros sigue chocado. Entonces, es un paciente que hay que actuar inmediatamente, ¿no? Entonces, existe un cuadro en el que la pérdida sanguínea hace referencia a la clínica que va a presentar. Nosotros empezamos a... ¿Cuál es la primera respuesta a la hipovolemia? La taquicardia, ¿no es cierto? Aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Y cuándo vamos a tener aumento de la frecuencia cardíaca? Cuando nuestra pérdida en volumen alcanza el 15%, ¿no es cierto?, del volumen vascular y en total sea de 750. La única alteración que se va a producir es aumento de la frecuencia cardíaca, que no va a pasar de 100 cc por minuto, 100 latidos por minuto, perdón. ¿Ya? Lo siguiente ocurre cuando la pérdida es del 15 al 30%. ¿No es cierto? Cuando existe una pérdida del 15 al 30%, el sangrado va a corresponder entre 750 a 1500. Aquí la frecuencia cardíaca ya va a ir entre 100 a 120 latidos por minuto. La presión arterial todavía no va a sufrir variación. La frecuencia respiratoria tampoco va a sufrir variación. En la tercera etapa, cuando el sangrado corresponde al 30 al 40% y la pérdida sanguínea ya sea entre 2 a 3 litros, recién en esta etapa el paciente va a estar hipotenso, va a estar taquicárdico, frecuencia entre 120 a 140, y el paciente recién va a presentar hipotensión. Miren, recién cuando el paciente pierde 2 litros, o sea, hasta el 30% del volumen, recién empieza a tener hipotensión. Entonces la hipotensión o la presión arterial no es un buen signo para seguir un sangrado. Y obviamente cuando la pérdida es de más del 40%, nuestro paciente va a estar hipotenso, taquipneico, con frecuencia mayor a 140, ¿no es cierto? Entonces probablemente aquí nuestro paciente esté con una pérdida mayor al 40%, porque ya tiene frecuencia cardíaca mayor a 140, está chocado y además alteración de la frecuencia respiratoria. Esto no solamente es para trauma, lo pueden utilizar en hemorragias digestivas altas, por ejemplo, en hemorragias del tracto gastrointestinal, tanto altas como bajas, ¿no? O en todo tipo de sangrado, ¿no? Este cuadro nos va a ayudar a referir el volumen de pérdida y la clínica que va a tener el paciente. Recuerden siempre tener en cuenta cuando midan la presión el ortostatismo que tiene el paciente. Entonces deben medir la presión tanto en decúbito dorsal como sentadito,
porque hay variaciones importantes, ¿no? Muy bien, la respuesta es la D entonces, ¿no? Entonces lo mismo del cuadrito. No les preguntan, aunque sí hay algunas preguntas que tienen relación con el porcentaje, ¿ah? Sí tienen que aprenderse este cuadrito. ¿No es cierto? 750, 15%, la frecuencia no pasa de 100, presión normal y la respuesta respiratoria también normal. En el grado 2, entre 750 y 1500, la pérdida va de 15 a 30%, aquí la frecuencia ya es mayor a 100, puede llegar hasta 120, la presión arterial es normal y la frecuencia respiratoria puede estar ya alterada. En la de tercer grado, cuando la pérdida ya es de 1500 a 2000, ¿no es cierto? 30-40%, aquí ya hay taquicardia, la presión ya se altera y la frecuencia respiratoria ya hay compromiso en esta, ¿no? Se aumenta. Y en el cuarto grado, mayor a 2000, más de 40%, la frecuencia mayor a ya hay compromiso de la presión y compromiso respiratorio ya marcado, ¿no? Muy bien. Ingresa un paciente víctima de trauma, conductor de vehículo sin cinturón. Usted desconoce el mecanismo del trauma, pero diagnostica lesión de cráneo, traumatismo de tórax y fractura de fémur. ¿Cuál de los siguientes mecanismos presume como constante de las lesiones? Como causante debe ser de las lesiones, ¿no? Entonces, obviamente, un impacto frontal lo que va a generar en el paciente, ya sea con cinturón de seguridad o sin cinturón, obviamente si está sin cinturón, probablemente no llega a la sala de emergencias, pero si está con cinturón, la cinética de desplazamiento, recuerden que el conductor se va a desplazar a una velocidad menor porque el cinturón de seguridad va a absorber parte de la velocidad, la desaceleración que va a generar al impactar el vehículo, pero si es que la cinética es grande, ¿no es cierto? El conductor va a impactar su tórax sobre el volante, va a impactar los miembros inferiores sobre el tablero, ¿no es cierto? Y posteriormente va a impactar la región frontal o la cara contra el parabrisas. Eso es lo que va a suceder, ¿ya? Entonces, no va a suceder. Lo contrario va a suceder un impacto lateral, ¿no? Cuando el impacto es lateral, ¿no es cierto? Generalmente lo que vamos a ir a buscar es lesiones a nivel de la pelvis o lesiones a nivel de la cintura escapular. Y obviamente lesiones a nivel del lado impactado. Pues buscaré una lesión en el hemitórax izquierdo, derecho, en el caso del impacto sea derecho, veré cómo está el hígado, ¿no es cierto? Porque el impacto es en esa zona. O sea, va en relación al impacto por el que está viniendo, ¿no? Y si es en el lado izquierdo, veré vaso, la escápula izquierda, la zona pélvica también, ¿no? Si el impacto es posterior, lo que generalmente sucede es el famoso síndrome del latigazo, ¿no? En el impacto lateral también sucede esto, ¿no? El desplazamiento lateral de la cabeza. También sucede un latigazo. La expulsión del vehículo, el paciente ya no vive. Impacto cefalocaudal, ¿no? De arriba para abajo. En estos impactos cefalocaudales, ¿no es cierto? Si una persona, por ejemplo, cae, salta y cae parado o intenta caer parado, toda la cinética de desaceleración se transmite hacia arriba, ¿ya? Lo mínimo que va a tener son sus fracturas de tobillo, pero se va a transmitir hacia toda la columna, ¿no es cierto? Entonces tenemos que descartar en estos pacientes fractura de columna. Si tu paciente se cae sentado de manera brusca, estamos obligados en descartar fracturas dorsales o lumbares, en los cuerpos dorsales o lumbares, y si el impacto es mucho mayor, por desaceleración puede generarse las lesiones pediculares vasculares, ¿no es cierto? Pedículo renal, pedículo esplénico y muy pocas veces el pedículo aórtico, ¿no? Porque este tiene que haber una fuerza mucho mayor. Entonces, tenemos que pensar en este tipo de lesiones cuando hay impactos cefalocaudales, ¿no? Por desaceleración sobre todo. Entonces acá probablemente el impacto sea frontal, ¿no? Ya acá vemos la figurita, ¿no? Este paciente, a pesar de haber tenido su cinturón o como no lo tiene y no sale desplazado, se impacta ya sea en el volante, ¿no? O en el parabrisas y la parte inferior, ¿no es cierto?, genera fracturas. La mayoría de las veces los copilotos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con los copilotos? Tienen fractura de cadera, fémur o tobillo. No tienen lesiones torácicas y abdominales, como sucede con el conductor que se va a ir a pegar contra el volante, ¿no? Entonces acá sí podemos tener trauma torácico por una contusión directa sobre el precordio o un trauma abdominal, ¿no? Por compresión directa a nivel del abdomen, ¿no?
¿En qué situación un paciente con TEC debe ser derivado a un centro neuroquirúrgico luego de la atención hospitalaria inicial? Y obviamente nuestra atención hospitalaria inicial es el ABC, ¿no es cierto? Cuando presenta cuerpos extraños, objetos punzantes, restos de proyectiles o fragmentos óseos, obviamente, ¿no? En el endocráneo, este sí es un cuadro que no lo vamos a poder manejar nosotros, entonces sí tenemos que referirlo inmediatamente, ¿no? Ahora, cuerpos extraños han visto, ¿no? Se ve armas blancas, ¿no? Me he acordado de... ¿Ustedes han visto esta película de ¿cómo se llama? Carlos Alcántara, ¿no? Cuando llega al hospital la mamá gestando y llega con el tubo atravesado, con el poste atravesado. Pero sí, estos cuerpos extraños no, ustedes no lo pueden manejar, no lo podemos manejar, pues no tiene que ir a un centro de atención de mayor resolución y obviamente manejarlo, ¿no? Ellos. Para la corrección de una fístula de líquido cefalorraquídeo luego que la fractura de base de cráneo. No, ¿no es cierto? Este paciente lo podemos estabilizar, podemos controlar y luego referirlo, ¿no? Cuando presenta herida cutánea por proyectil. Bueno, si presenta una herida cutánea lo que tendrá es una herida nada más, pues ¿no? En tejido celular subcutáneo o en el cuero cabelludo, más no. Cuando presenta contusión cerebral menor a 1.5 de diámetro sin efecto de masa, ¿no? No lo vamos a mandar por eso, ¿no? Entonces, cuando tiene un cuerpo extraño alojado, ahí sí tenemos que mandarlo. En realidad, ustedes, si se encuentran en un lugar alejado y tienen un paciente con trauma cráneoencefálico, ¿no es cierto? Y consideran que ahí, así sea un TEC leve, y consideran ustedes que ha habido pérdida de conciencia o conmoción cerebral posterior al trauma, el paciente está vomitando, no tolera la vía oral, tienen que mandarlo inmediatamente. Hacer la referencia, ¿ya? Muchas veces pecamos pues de todistas, ¿no? Anteriormente sí hacían eso, pero ahora ya no. Entonces tenemos casi, ese es otro problema, pues porque yo trabajé hace 3 años, 4 años más o menos en Cañete, dobleteaba, pues, ¿no? Loaiza Cañete, Loaiza Cañete. Y miren, en Cañete no teníamos neurocirujano, estando a 2 horas acá de Lima nada más, y en una vía en la que, pucha, en Cañete yo llegaba y todo es accidente de tránsito. Ahí creo que la morbilidad más frecuente, ahí ganamos a las iras y a las sedas. Pero accidentes de tránsito a cada rato. Y accidentes severos, pues, no solamente accidentes suaves, ¿no? Pero una ciudad de choque, de tránsito y de paso, no tenía neurocirujano. Entonces, cuando teníamos pacientes neuroquirúrgicos, teníamos que rogar y suplicar a todos los hospitales de acá de Lima para que nos puedan aceptar. Yo llamaba a mi hospital y tenía que rogar, coordinar, a veces hacer la jugada con los de emergencia para poder recibir a ese paciente. No había resolución. Y recuerdo un paciente que se tequeó por un accidente de tránsito, un abuelito de unos 70 años, que yo iba todos los miércoles, nada más iba, solo los miércoles iba. Entonces yo lo vi, la semana que fui, tenía un hematoma subdural, parietal, ¿ya? Estaba con focalización, tenía un poquito de afasia, pero hablaba algunos sonidos, ya estaba con un Glasgow 10, 9, así, estaba entre que ya lo intubaban o no lo intubaban, no lo intubaban más, ¿ya? Entonces, y se estaba coordinando la referencia. Yo obviamente en mi turno dije, no, hay que mandarlo. Hice todas las coordinaciones, terminó mi turno y a la semana siguiente regresé y otra vez estaba el pacientito ahí. Pero esta vez que llegué ya estaba con un Glasgow entre 10 a 11 más o menos. Y seguíamos haciendo la referencia, ¿ya? A la siguiente semana que llegué, tercera semana, el paciente seguía ahí. Ya su Glasgow estaba en 15, 14, ya más o menos. O sea, sin querer manejamos un hematoma subdural. Obviamente que hay agudos que sí necesitan manejo quirúrgico y hay algunos que no, ¿no es cierto? Se vuelven crónicos y este paciente generó un hematoma subdural crónico. Pues menos mal por él, porque si no se hubiese muerto. Pero aún así, miren, 3 semanas para referir un neuroquirúrgico y no podíamos. Entonces traten de referir a sus pacientes, pues no los tengan ahí. De cuidado esas cosas, ¿no? Un paciente con trauma torácico penetrante en un paciente con trauma torácico penetrante que arriba al shock room sin pulso se realiza. ¿Qué hacemos? A ver. Cuando tenemos un paciente con trauma torácico directo, ¿no es cierto? Esto más o menos, y sin pulso, nada, lo que tenemos que hacer es reanimación, pues, ¿no es cierto? El paciente está
técnicamente no tiene pulso, no tiene frecuencia respiratoria, no tiene presión probablemente. Entonces, prácticamente ese paciente está en paro, ¿no es cierto? Está en paro, ya está, es código 5, clave 5, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es reanimación, ¿no? Y la reanimación la podemos hacer la arreglada, la básica, masajes y todas esas cositas, pero algunas veces nosotros nos vemos obligados a hacer masaje cardíaco directo, ¿ya? Entonces, aquella persona que esté capacitada para hacer un masaje cardíaco directo y hacer una toracotomía en la emergencia y agarrar el corazón como en las películas, ¿no? Y empezar a darle masaje al corazoncito para que revierta, lo va a hacer, ¿ya? Pero muchas veces estos pacientes no vienen a eso, o sea, no llegan hasta ese extremo. Yo he visto una vez un masaje cardíaco, pero en sala de operaciones, una paciente que estábamos operando, creo, por una obstrucción intestinal. Yo era residente en ese entonces y que hizo paro. Le pusieron adrenalina, estaba ya intubada la paciente, pusimos inotrópicos y no respondía. Entonces el cirujano lo que hizo en ese entonces fue hacer una toracotomía directa y empezamos a hacer masaje cardíaco, masaje cardíaco, masaje cardíaco. Fue un baño de sangre total, pero no salió la paciente, pero todos encharcados, feo. Entonces, si el paciente llega en esas condiciones producto de un trauma torácico, estamos en la obligación de hacer un masaje cardíaco directo. Toracotomía en la zona de la lesión, sobre todo izquierda, entre el cuarto y quinto espacio intercostal, arco costal, de esa zona de toracotomía, y hacemos el masaje cardíaco directo, ¿no? Resucitación a tórax cerrado según normas de ACLS, no, pues, ¿no es cierto? O sea, masaje cardíaco y respiración no hacemos eso, porque ya tiene un trauma torácico, ya. Toracotomía de urgencia para resucitación y control directo de la hemorragia, eso podemos hacer, ¿no? Son situaciones mínimas, pero sí se puede hacer eso, ¿no? Pericardiocentesis por vía succifoidea y si es positivo decidir toracotomía, no es cierto, el paciente ya está sin pulso, ya tenemos que ir directamente a la zona de la lesión. Colocar tubo de tórax y si drena más de 1500 apenas colocado y realizar exploración quirúrgica. Esta capita es correcto, ¿no? Si colocamos el tubo, ¿no es cierto? Y si drena 1500, este paciente tiene que ir a sala de operaciones, ¿no? Pero en el shock room, lo que tenemos que hacer en el shock room es una resucitación directa, ¿no? Toracotomía inmediatamente en el shock room, resucitación, masaje cardíaco directo y control de la hemorragia, ¿no? ¿Cuál es la triada clásica de Beck en relación a las lesiones penetrantes cardíacas, ¿no? Recuerden que la triada de Beck tiene que ver con el taponamiento pericárdico y el taponamiento pericárdico puede generarse a través de una lesión punzopenetrante en el pericardio o un trauma cerrado en el tórax que genere sangrado y colección en esa zona. Entonces habíamos dicho que es hipotensión, distensión yugular y ruidos cardíacos apagados, ¿no es cierto? Esa es la triada de Beck. Esta es pregunta de examen también, siempre les preguntan eso. Todos cardíacos atenuados, pulso filiforme también van a tener, obviamente, por el pulso cardíaco apagado. El líquido que rodea el corazón dificulta la auscultación del sonido del cierre de las válvulas cardíacas, distensión de la vena yugular por incremento de la presión dentro del pericardio, ¿no? Y la hipotensión arterial se va a presentar. Taponamiento pericárdico, miren, este es el taponamiento pericárdico. Mínimos volúmenes, a 15 o 20 cc de sangrecita puede generar un taponamiento pericárdico. La idea es entrar, punzar y drenar lo mínimo esperado, ¿no? ¿Qué tipo de fracturas costales presenta más riesgo de asociarse a lesiones de grandes vasos, ¿no? Habíamos visto, entre la primera y la segunda o hasta la tercera arco costal nos va a orientar a que el paciente va a tener este tipo de lesiones, ¿no? Entre la cuarta y la séptima, ¿no es cierto? Recuerden que los jóvenes aún, sus arcos costales son un poco más flexibles, ¿ya? Soportan de cierta manera como un resorte, como un muelle, por así decirlo, las contusiones directas. Entonces, para que un adulto joven, por ejemplo, genere trauma torácico, también debemos sospechar lesiones internas porque el trauma debe ser tan intenso o la dirección de la fuerza que ha generado el trauma debe ser tan intensa que ha generado la fractura en estos pacientes, ¿no? Entonces, hay que sospechar siempre eso. Las lesiones ocurridas por debajo del séptimo arco costal, recuerden que se consideran como abdominales, tóraco-abdominales, ¿no? Por debajo del séptimo arco costal.
si tenemos una lesión pulso penetrante en el octavo espacio intercostal, por ejemplo, el paciente tiene la posibilidad de tener una lesión torácica. Ahora, perdón, abdominal, ¿ya? Eso me hace acordar cuando yo estaba en Cañete. Un día llego a la emergencia, a las 8 de la mañana llega mi turno y encuentro un niñito de 9 o 10 años que su papá, que era pescador, lo había traído y que dice que cuando estaban elevando el ancla del botecito, el papá había jalado con tanta fuerza que el ancla había ido y le había golpeado la zona izquierda del niño. Entonces el niño tenía una escoriación grande en todo su tórax izquierdo, ¿ya? Pero lo veíamos ahí tranquilo, jugando, ya había pasado la etapa aguda, ya había calmado el dolorcito, pero está que jugaba por todo lado, ¿ya? Entonces yo llego y el cirujano me responde, me reporta, ¿no? Es un niño de 10 años que ha tenido una contusión, pero está tranquilo, ha tenido hemoglobina en 14, la ecografía no dice nada, así que yo creo que le damos de alta. Entonces, este niño venía pues pónganse unos 20 o 30 minutos de Cañete mismo. Entonces yo le digo, bueno, mejor lo voy a observar, como recién había llegado, ¿sabe qué? Mejor lo vamos a observar al niño, le digo. Bueno, y le puse su día, le tomamos nuevamente una ecografía y le pedí una tomografía, ¿ya? Porque como era CIS, su tomografía, y ahí había un centro tomográfico. Pero el centro tomográfico esa mañana no estaba aperturado, ya se iba a abrir en la tarde o tarde-noche, ¿ya? Entonces, resulta de que lo hospitalizo al niño para que esté más tranquilo, ¿ya? Y le pido su tomografía. A eso a las 4 o 5 de la tarde la enfermera me dice, doctor, lo van a bajar al niño a la emergencia, ¿no? Y le digo, ¿cómo está? Uy, es un niño inquieto, a veces está revolcando todo acá. Ya dele de alta, me dice, está tranquilo, ¿por qué no lo ha hospitalizado? Bueno, bajó a la tomografía, yo también ya estaba mucho más distraído, llegó la noche, nos fuimos a cenar, manejamos la emergencia, nos fuimos a dormir y al día siguiente en la mañana yo me tenía que regresar, salíamos a las 8, ¿no? Y subo pues a verlo al niño, ¿no? A ver cómo estaba. Y lo veo al niño pues ahí saltando en la cama. Saltaba de la cama al piso. Y otra vez subía, ese era su show, ¿ya? Entonces, y la tomografía, le digo, la tomografía me muestran y tenía una lesión esplénica grado 4, ¿ya? Así estaba el niño. Yo vi, me desmayé, pero me levantaron, ¿ya? Corrí donde el niño y le dije, no te muevas, no se muevan, ¿ya? Lo amarramos al niño a la camilla y menos mal cuando vino el cirujano que me antecedía, igual pues se desmayó, porque era un trauma esplénico grado 4 en el niño, que estaba que saltaba, que ya había formado su hematoma, pero estaba contenido y es una bomba de tiempo, pues, ¿ya? Entonces, hemodinámicamente estaba estable, pero un niño que se inestabilice, un centro, el hospital es de dos y medio, 1,5, 2 más o menos, tenemos dos paquetes globulares nada más, y yo le dije, te dejo el regalito, le dije. Y lo primero que hizo él es referirlo, ¿no? Lo referimos en una nada más. Llegó acá y yo no sé, no le hice el seguimiento al niño. Pero miren cómo la conducta cambió con esa imagen. O sea, tras esa imagen, yo ordené que el niño no se mueva, pero antes de eso el niño estaba que saltaba y jugaba. Imagínense toda la noche que he estado, bueno, menos mal se durmió, ¿no? Pero imagínense que una de esas saltadas se desprendía así, una hipotensión severa, el niño se moría, ¿no? Bueno, es un sustito que me llevé. ¿A qué se llama control de daño en un paciente politraumatizado grave? El control de daño también es un concepto que se ha introducido en estas últimas décadas, ¿no? El control de daño en todo paciente politraumatizado hace de que el paciente no entre en una triada mortal, ¿no? En la triada de acidosis, hipotermia e hipotensión. Si mi paciente entra en esta triada mortal, muy difícilmente va a salir del cuadro que tiene, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, me acuerdo muy bien este terremoto que hubo en Ica. Yo era R3, ¿no? Menos mal estaba de guardia ese día porque si no me hubiesen llevado a todo el desastre. Pero sí empezamos a recibir todos los damnificados, todos los accidentes, todos los heridos, pues, ¿no? de ese terremoto. Y uno de ellos en especial era un señor que llegó porque le había caído el muro de su pared, ¿ya? Y obviamente llega con un abdomen recontraperitoneal. Entonces entramos a laparotomizarlo, ¿no? Y el paciente tenía un trauma esplénico, perdón, un trauma hepático, ¿ya? Tenía perforación yeyunal, 2 perforaciones yeyunales, ¿ya? Y una lesión vesical, una perforación vesical, ¿ya? Entonces lo que entramos a hacer fue esto.
Trauma hepático, packing. ¿Ya? Lesiones, las perforaciones yeyunales, amarramos, nada más. ¿Ya? Y la perforación vesical le pusimos un punto en X y ahí quedó con su sonda Foley. ¿Ya? El paciente quedó con su bolsa de Bogotá, o sea, quedó laparostomizado, abierto, cubierto con una bolsa famosa, la bolsa de Bogotá, que es una bolsa de látex, ¿no? Que permite observar pues, la cavidad, ¿no? La cirugía duró 30 minutos más o menos. 30 minutos, el paciente salió de sala y se fue a cuidados intensivos, ¿no? En cuidados intensivos mejoraron su hemodinamia, se estabilizó el paciente y 3 días después entramos con el paciente más estable, ¿no es cierto?, a retirar el paqui hepático, ver que ya se había consolidado el trauma hepático. Hicimos resección y anastomosis de las perforaciones que tenía, ¿no? Ya en la vejiga ya no hicimos nada y cerramos al paciente. Entonces el paciente nuevamente regresó a cuidados intensivos y a la semana, 2 semanas, salió de alta favorablemente. ¿Ya? ¿Qué hubiese pasado si el paciente hubiese llegado, ¿ya?, y hubiese visto una lesión grado 2 y hubiese empezado a poner puntos al hígado, a hacer hemostasia o a distraerme tratando de cerrar esa brecha? ¿Qué hubiese pasado si yo a ese paciente le hubiésemos hecho una resección y anastomosis, ¿no es cierto? Y obviamente hubiésemos hecho una rafía llamando al urólogo a ver qué más podía hacer en la vejiga. Probablemente mi tiempo quirúrgico se hubiese prolongado, ¿no es cierto? Hubiese demorado 2 horas por lo menos, ¿ya? Pero me hubiese quedado con mi anastomosis bien bonita, ¿no es cierto? Mi rafía hepática también bien bonita, no le hubiese dejado packing, y haciendo fuerza, pero así sudando, hubiese cerrado la barriguita. 2 horas mi paciente, mi cirugía impecable, pero le digo al anestesiólogo, ¿y cómo está el paciente? Acaba de fallecer. Entonces, para evitar eso, en pacientes politraumatizados, por todo el shock y la respuesta inflamatoria que se va a desencadenar, lo que no debo hacer es que precisamente entre en esta fase. Es una fase que se ha denominado como fase de shock. En la respuesta al trauma existe una fase que es la fase E, ¿no es cierto?, que es la fase aguda, la fase de choque, y una fase flow. La fase flow es la fase de respuesta inflamatoria mediada por todos aquellos hormonas contrarreguladoras, ¿no es cierto?, que se va a desencadenar por el estímulo que generó el estrés, el trauma, el shock, el dolor y todo eso. Entonces esta fase de estrés, ¿no?, la fase flow, en la cual van a dominar la ACTH, la aldosterona, la adrenalina, todos esos elementos, se llama de hipercatabolia. Entonces esa fase de hipercatabolia hace que mi paciente entre en una fase anaeróbica para requerir energía. Entonces fase anaeróbica adquiriendo energía del músculo, o sea, gluconeogénesis, formando ácido láctico finalmente, letal para el paciente, ¿no es cierto? Entonces mi fase E, que es la fase de choque, en la que no hay todavía esa respuesta de las catecolaminas, del ACTH, en la que todavía existe primariamente una vasoconstricción para tratar de evitar el sangrado, tapar el coágulo probablemente, es en esa fase en la que nosotros debemos actuar, ¿ya? Y esa fase no debemos dejar que nuestro paciente llegue descompensado a la fase F catabólica, porque si no llega a esa fase catabólica y el paciente entra en acidosis, entra en hipotensión, entra en hipotermia y se muere, ¿ya? Ese es el concepto que tiene cirugía de control de daños, que nuestro paciente no entre en esa fase. Y es una cirugía por pasos, ¿no? Primer paso, control de daños. Segundo paso, unidad de cuidados intensivos, estabilización del paciente. Y tercer paso, reparación. Recién la reparación. Y cuando entramos en la reparación, nuestro paciente probablemente ya está entrando todavía en la fase catabólica, pero más controlada. Porque a esta fase catabólica le sigue otra fase F2, que es la fase anabólica, ¿no es cierto?, en la que ya el catabolismo ha cedido y empieza a aparecer el ciclo anaeróbico regular del paciente. Aeróbico, perdón. ¿Ya? Entonces, ese es control de daños. Este concepto viene hace poco, no es tendrá 20 años, 25 años nada más. No siempre se ha tratado así, ¿no? Bueno, a un procedimiento a utilizar para reparación definitiva de los daños sufridos del paciente, no reparamos definitivamente, ¿no es cierto? Postergamos la reparación. A un procedimiento quirúrgico inmediato
para control de la fuga de material contaminante a cavidad y reparación definitiva de las lesiones no es reparación definitiva, ¿no es cierto? Reparación definitiva posterior podría ser, ¿no? A un procedimiento a utilizar exclusivamente por traumatología como salvataje en los miembros amputados, negativo, ¿no? Control de daños en los traumatólogos, por ejemplo, es la famosa fasciotomía, ¿no es cierto? La debridación, ¿no? Esto sucedió, por ejemplo, en el terremoto de Haití, no sé si se acuerdan, hubo un periodista que tuvo una atricción del miembro inferior derecho, ¿ya? Y los médicos en esa zona, los traumatólogos allá lo iban la indicación quirúrgica de él era la amputación, pero llegaron los traumatólogos peruanos y dijeron, no, esta pierna se sabe, y le hicieron la fasciotomía, ¿ya? Descargaron el edema en el miembro inferior y salvaron la pierna del paciente. El paciente regresó pues acá a Lima y estuvo como 6 meses, un año creo en el hospital Loaiza lo tuvimos. Y le salvaron, ¿no? Le salvaron la pierna de este paciente. No sé por qué lo querían amputar allá. Un procedimiento quirúrgico inmediato para control de sangrado, ¿sí? Con cierre informal, ¿sí? Sin reparación definitiva de las lesiones. Esa es cirugía de control de daño, ¿no es cierto? Cirugía por pasos. Primer paso, control de daño. Segundo paso, cuidados intensivos. Siempre tenemos que tener el apoyo de cuidados intensivos. Y tercer paso, la reparación recién. Entonces la respuesta es la D.